Estamos iniciando este programa de High Perfo TV, hoy con la presencia de una colega, profe de Educación Física y también especializada en coach, la profesora Jessie Medina, quien nos va a hablar primero de su experiencia de haber corrido un Ironman y después vamos a asociar también su especialidad, el coach, con el deporte y el rendimiento deportivo. Será una nota donde iremos jugando tanto con su especialidad, con su profesión como preparadora física, en definitiva, en algún punto, todo su conocimiento en los trial, en el running, en el haber corrido este Ironman y cómo esta especialidad del coach hace que potencie el rendimiento en un deportista, tanto a nivel individual como grupal. Estamos iniciando este programa de High Perfo TV, hoy con la presencia de una colega, profe de Educación Física y coach, la profe Jessie Medina. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, nos vamos a meter un poquitito antes de entrar en temas puntuales como el coach y la parte también vinculada con el entrenamiento del coach, en una experiencia o en realidad un hobby tuyo personal, que sos una de las pocas mujeres de Tucumán, obviamente no hay muchas tampoco a nivel país que ha corrido un Ironman, ¿sí? Contanos un poco en el momento que llegas a completar esa prueba, que bueno, hay un locutor que en inglés y en español te dice que sos un Ironman. ¿Qué se percibe, qué se vive internamente en ese momento? Bueno, la verdad que es una experiencia extraordinaria, se siente una adrenalina, una emoción, la verdad, junto con todo lo que lleva cruzar esa meta. La verdad es una emoción tremenda, digamos, ¿no? Inolvidable, inolvidable. Por ahí contemos un poquitito que la gente no sabe qué es completar un Ironman en lo que es vinculado a nado, ciclismo y la parte de pedestrismo. Contá un poco a la gente qué es un Ironman. Ok, bueno, un Ironman son 3 disciplinas, que es nadar en aguas abiertas, casi 4 kilómetros, 3,86. Después bajarte, hacer una transición, subir a la bici de tría y hacer 180 kilómetros. Y después al último, ya como última transición, hacer un maratón. Como 42. Si faltara algo, nada más que si 42 kilómetros. Sí. Bueno, como todas estas pruebas de endurance o hasta una misma maratón que uno va corriendo con el tiempo, con uno mismo, hay un muro, hay un punto donde decís abandono, ¿sí? Contanos, en el caso tuyo personal, ¿cuándo fue? ¿Qué sentiste? ¿Y qué pasaba en ese momento? Bien, el muro es muy personal porque tiene que ver mucho con la preparación del atleta, con todo lo que lleva ese entrenamiento para completar la carrera. Pero bueno, el muro para mí fue cuando salí del agua, o sea, tenés como varios momentos de muro, no te puedes indicar uno puntual. Bien. Me pasó en esto, pero a mí me pasó cuando salí del agua, que digo, bueno, ¿cómo hago para subirme a la bici? Después te subí a la bici, bueno, nada. Es todo el tiempo, la cabeza está como muy al límite, digamos, siempre está jugando en conjunto con la preparación física, pero siempre está como un muro ahí que es mucho cansancio todo el tiempo y bueno, nada. No te puedo decir algo puntual, pero yo creo que es muy personal el tema. Y varios momentos, sí, he hablado con algunos algunos chicos que corrieron Ironman en charlas así, en un asado, y bueno, ellos cuentan también que mucho esa transición de cambiar de un estilo, en el caso nadar, a pasar a pedalear los primeros kilómetros es como que no te encuentras porque tu cuerpo viene de una biomecánica diferente y esa transición es como pega, y lo mismo ocurre de la bici, salir de un movimiento cíclico redondo, por así decirlo, a pasar a correr el pedestrismo. Contanos cómo vivías vos cada una de esas transiciones y si es tan así, por ahí algunas cosas pueden ser en general para todos, ¿no? Sí, si bien uno ya entrena esa transición, porque uno tiene un tiempo de entrenamiento que es 1 año, 2 años, 1 año y medio, depende desde cuándo, pero nada, las transiciones son difíciles porque bueno, te salís del agua, nadar en el mar que es abierto, movido, te subís a una bici y bueno, nada, ya empieza a entrar a jugar otra biomecánica del movimiento del cuerpo que decís, bueno,
nada. Pero uno ya, como te digo, está quizás ya como programado porque ya haces un entrenamiento en donde vas en la semana, digamos, vas, si bien todos los días no puedes entrenar las 3 disciplinas, pero en algún momento, digamos, de la semana haces las 3 disciplinas. Entonces esa transición ya está como ejercitada, ya está como práctica, digamos. Vos tenías algo, digamos, hemos hablado un poco en detalle, parte de tu prueba, en otras oportunidades, momentos donde vos sabías que estabas entrenando en agua, en pileta, pero la prueba es en mar abierto, digamos, en mar, en definitiva. Contanos cómo se vivió, cómo se sintió, fuiste unos días previos, contanos un poco ese detalle de entrenar en un lugar, está bien, el agua es en común para todos, pero bueno, estamos en presencia de la prueba, olas, etcétera. ¿Cómo viviste eso nuevo, en definitiva? Bien, sí, o sea, es muy distinto en lo que es nadar, digamos, en una pileta que es cerrado, controlado, a nadar en un mar, digamos, que es todo, hay movimiento, hay todo un movimiento abajo, digamos, del agua, es muy distinto. Entonces, lo que sí acá, podemos decir que yo fui a nadar en el Alcaidal, obviamente tuve prácticas ahí, que también tampoco es lo mismo que el mar, pero bueno, sí, ya deja de ser una pileta donde está todo más controlado y uno está como más seguro se siente. Entonces sí, yo fui unos días antes, como una semana antes, bueno, yo no había nadado en el mar antes, entonces para mí fue una experiencia como nueva, todo claro. Fue una experiencia nueva para mí porque no había corrido nunca, entonces nada, hice una adaptación unos días antes y ahí sí, igual obviamente no deja de ser algo... Uno ve siempre en la tele las pruebas cuando corren los Ironman, la cantidad de nadadores donde vemos que hay golpes con las manos, con los pies. Contanos un poco qué se siente, qué se vive en ese, porque uno viene de nadar calmo, solo, como muy controlado, como acabas de decir, el término que es muy específico. ¿Cómo se vive ese shock de tener tantos participantes a tu lado? Sí, bueno, en la pileta está todo muy controlado porque tenés tu carril, sabes que no te vas a chocar a nadie de frente y no vas a pegar a nadie, es como muy derecho todo. En el mar tenés que, si bien nadás igual, digamos, pero bueno, tenés que sacar la cabeza más que por el costado, digamos, para tomar el aire, sacar para adelante para mirar las boyas, para ver si vas en buena dirección, porque a veces, digamos, en lo que es el movimiento del mar, te desorientás, de verdad que sí te desorientás y tenés que estar atento a eso, a dónde está la marca. Entonces, son otras variantes que en la pileta obviamente claramente no la tenés en cuenta y no estás pendiente de eso. ¿Y el contacto con los otros participantes? ¿Te pegan con los pies, con las manos, se chocan? Bueno, contanos un poco esa experiencia también. Claro, sí. Como es la primera, digamos, disciplina, entonces como largan todos juntos, es una emoción, la verdad que suenan unas sirenas y vos decís, bueno, acá viene. Son un montón de gente que están por entrar al mar. Y nada, te agarra esa emoción, sí, si bien obviamente hay gente que se va mucho más adelante y rápido, pero sí, tenés que estar atento obviamente a que no golpear, a que no te golpeen, porque te pueden golpear, te pueden hundir, digamos, o sea, porque hay gente que va y contra reloj, o sea. Se va en la tele. Entonces como que tenés que estar atento a eso todo el tiempo, digamos, atento a la respiración, atento a no golpearte, a que no te golpeen, a que no te desorientes y te vayas a otro lado. Entonces son muchas variantes más allá de la preparación física que uno hace. Son muchas cosas que tenés que estar prestando mucha atención, digamos, para poder salir después, digamos. Entonces. Bien, hemos empezado un poco de la parte de atrás, empecemos, en realidad hemos empezado por el final, empecemos un poco por la previa. Contanos un poco en macro cómo era tu semana y tus días de entrenamiento en realidad en cuestión de horas de estímulo y a su vez cómo combinabas pruebas combinadas con 3 estilos en algún momento, con las 3 pruebas. Contanos un poquitito un macro de todo eso. Bien. En la semana, bueno, sí, en la semana era como que entrenar casi todos los días, distintas disciplinas, nunca las 3 el mismo día, a menos que sea un fin de semana, que obviamente sí pasaba o 2, pero bueno, nada, es intercalar, digamos, pileta, con bici, trote, recuperación, porque tenés que poner recuperación, tenés que tener también un tiempo de descanso. Todo eso influye todo, entonces tenés que ir como un día, otra disciplina y así. Hay días, hay fines de semana que por ahí sí eran seguidos, 2 disciplinas en el mismo día, ya cuando se acercaba, digamos, a la prueba, ya sí las 3 disciplinas, nunca obviamente la totalidad de los kilómetros de la prueba. Sí, eso siempre lo hablamos con los distintos participantes, ya vamos a entrar en eso, pero contanos en términos generales cuántas horas promedio
terminás entrenando por día? En general. Y por día no más de 1 hora y media. Por cada, en general. Claro, sí, no llega a ser más, sí, en general, digamos, porque bueno, nada, tenés que, las obligaciones del día. Pero sí, no más de eso, digamos. Quizás cuando se acerca a la prueba un poquito más, puede ser, pero más llegando al fin de semana, que ahí sí aumentaban las horas porque está más distendido. ¿Y los fines de semana tenías tiradas de cuánto tiempo? Y de 2 horas y media. 3 horas. Sí, Tu preparación, ¿qué tiempo te llevó? Desde que empezaste tu planificación hasta que competiste. Y 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio, que la verdad empecé a hacer trías sin saber o ponerme el objetivo de que iba a correr un Ironman, digamos. Cuando mi entrenador me lo propuso, dije, bueno... Pero desde que te lo propones 1 año y medio previamente. Claro, sí. Pero antes venías haciendo trial. Claro, yo venía haciendo trial y empecé con otras pruebas más, obviamente más cortas en distancia, short, lo que son, digamos, lo que es en prueba de trial, short, olímpico, y después medio Ironman, ¿entendés? Y después pasé a Ironman. No es Ahora, cuando empezaste con tu trial, antes de la planificación de ese año y medio, ¿cuánto tiempo le destinaste o hiciste de trial, así como hobby, como por decir, bueno, corro, me gusta? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo trial en general? Y un poquito, 2 años, 2 años y medio puede ser, que empecé así como, uno empieza con una disciplina, luego empieza con otra y así, al menos yo, digamos, empecé como muy de a poco, porque venía haciendo otros deportes, entonces como que empecé natación, después sumé la bici, porque tenés que ir armando todo el equipo, porque bueno, necesitas una bici específica, sí. No es una bici de ruta, es específicamente de tría, y bueno, nada, es como ir armando todo. Sí, un poco el concepto es para que la gente entienda, porque muchas veces en este auge que ahora está de moda, trial, correr media maratón, y de repente de la nada misma, en 2-3 meses quieren correr una maratón. Y bueno, un poco vos acabas de contar, sin dar detalles y hablar de adaptaciones, que te llevó 4 años prácticamente correr un Ironman. Si sumamos ese año y medio, 2 de trial, más 1 año y medio específico de objetivo de Ironman, estamos hablando de 4 años. Lo cual también para correr una maratón de 42 kilómetros, para hacerlo bien, por más que no deja de ser que te va a pasar factura la prueba, que ya vamos a hablar un poco de eso, cómo terminaste la prueba, requiere todo un periodo previo de adaptación, preparar nuestros tendones, ligamentos, músculos, la parte mental para una competencia, para que no sea lesivo en definitiva, ¿no? Sí, una adaptación en todas las áreas, porque más allá de la física, bueno, es mucho también mental, trabajar toda esa parte que sabes que en algún momento tenés que hacer ciertas distancias, las 3 en el mismo día, y si bien uno entrena para hacerlas, pero bueno, nunca llega a completar en el entrenamiento lo que son esas distancias. Entonces ese día es de verdad una prueba para el atleta, porque nunca llega a hacer esas 3 disciplinas en el mismo día, la cantidad de horas y de estímulos, digamos, de cada disciplina. Entonces, ¿cuánto es el pico máximo que llegaste a hacer en cada una de las disciplinas? Obviamente estamos hablando más o menos cerca, no importa cuándo, previo a la competencia de tu Ironman. ¿Cuánto fue lo pico de nado que hiciste? Que ahí tal vez sí se puede reproducir la prueba, no es ninguna locura. Claro, sí. Pero bueno, en los 180 y los 42 de la maratón, ¿cuántos fueron los máximos y en el agua sí llegué a 3 kilómetros, si bien en la prueba de Ironman son casi 4, pero sí llegué a 3 digamos, en entrenamientos. Sí. Y en bici también, 120, 130. ¿Cuántas veces? Y como 2 veces, 3 veces. Como te decía anteriormente, yo había corrido como 2 medios Ironman antes. Bien. Entonces eso ya es la mitad de la prueba, entonces como que ya le da una adaptación al cuerpo, entonces sí. Y en maratón, bueno, la parte de pedestrismo, ¿cuánto llegaste a correr en ese año y medio previo a más de 20 kilómetros o no? ¿Llegaste a los 30? Sí, por ahí cerca quizás, sí. Sí, que normalmente los maratonistas, el pico que corre son 30 kilómetros previo a una competencia, sí, ¿no? Si bien eso por ahí el entrenador ya es como cada entrenador tiene su librito y tiene su forma de, entonces y también depende del grupo que tenga, de la persona que tenga, de cómo te sentís vos también, de cómo vas en el entreno, pero bueno, ya te pusiste el objetivo de correr el Ironman junto con el entrenador y va a tratar de llegar, digamos, a esos kilómetros. Ahora, contanos algunas cositas sin entrar en temas específicos del coach, que ya vamos a ver cómo se combinan.
¿Cómo vivías vos de lo mental ese año y medio de proceso de transición hasta el día de la prueba? ¿Qué fuiste viviendo? ¿Cómo fuiste saltando? Porque evidentemente todos tenemos bajones, todos tenemos fatiga, pueden haber aparecido alguna lesión, no sé, contanos un poco en términos general cómo manejabas esa parte mental. Ok, sí, lesiones yo no llegué a tener, algo así muy puntual o muy que me haya atrasado, no. Pero bueno, nada, desde lo mental es, al principio cuando dije, bueno, me dijeron, mira, podemos poner este objetivo, y yo lo vi como no, lo vi como muy alejado porque nunca había corrido y nunca me lo había como propuesto. Obviamente que se trata de una confianza enorme entre el entrenador y el atleta, porque el entrenador ya sabe que por ahí quizás te ve un perfil y sabe de tu potencial, entonces como que te anima a eso. Pero nada, al principio tenía mis temores, mis miedos de no llegar, de no poder, entonces todo un trabajo también muy mental, acompañado con lo físico, Sí. de llegar al objetivo. Pero sí, tenés como bajones emocionales, el cansancio de lo que es el entreno en sí, porque Más la vida cotidiana, uno tiene que seguir más trabajando, claro. claramente la vida, digamos, que tenés que o estudiar, trabajar, tenés obligaciones, bueno, entonces sí, lleva una preparación muy íntegra, digamos, de todo lo que es. Un poco ya para terminar este bloque de tu experiencia y de tu vivencia en el Ironman, contanos un poco el día después en lo físico y en lo anímico de haber corrido una prueba. Obviamente que uno se entrena pero nunca la corre y en algún punto genera fatigas extremas, niveles extremos de desacondicionamiento, o shock en el cuerpo. Contanos qué sentiste el día después y bueno, y en lo emocional también. Sí, el día después es algo que, no sé, no me puedes creer, yo no lo podía creer de que haber corrido un Ironman y nada, mucha emoción, con cansancio físico obviamente, extremo, porque lo llevas al cuerpo a algo que no había hecho nunca antes, si bien te acercas a las distancias, pero no llegan a ser esas distancias, entonces sí, se siente mucha fatiga, pero sí una emoción que inexplicable, No, digamos, y vos decís cómo puede ser que, sorprendida también por cómo el cuerpo llega a hacer, o sea, responde y llega a hacer ciertas cosas que uno por ahí ni imagina, si bien uno se prepara pero bueno, hasta que no pasás esa meta, hasta que no pasás esa línea de llegada, no puedes creer. Yo no lo podía creer, la verdad que una emoción tremenda. Hasta el día de hoy me sigo emocionando cuando me acuerdo. Y seguro, no es para menos. Es tremendo, sí, se siente. Pero bueno, es un cansancio que vale la pena sentirlo después. Vale, para poder contarlo ahora en el programa. Sí. Bueno, vamos terminando este primer bloque y ya volvemos con más High Perfo TV. ¿Te falta nafta para entrenar? Clávate una Monkey con café. Proteína premium con granos de café reales para un efecto energizante inmediato. Potencia tu rendimiento ya. Tu rendimiento no tiene límites. Nuestro respaldo tampoco. ML Bike Servicio Premium y las mejores bicis del mercado. Pedalea con los que saben. ¿Querés cuidar tu cuerpo y regalarte un momento? En Masi Bienestar y Estética tenemos los mejores tratamientos faciales, corporales y aparatología. Reserva tu turno hoy. Encontrá todo en un solo lugar. La mejor suplementación, equipamiento premium y fabricación de máquinas a tu medida. Potencia tu gimnasio hoy. Estamos iniciando este segundo bloque de High Perfo TV y nos vamos a meter en el mundo del coach y también lo vamos a asociar con el coach y rendimiento deportivo. Contanos, Jessy, que tenés una especialidad también, entre otras cosas, vinculado con el coach. Entremos un poquito en detalle en qué consiste esa especialidad. Bien, bueno, sí, yo soy coach, ya hace un par de años que me especialicé, además de ser profe, me importaba mucho lo que es el ser en sí, entonces como que tenía muchos interrogantes sobre eso, así que bueno, estaba el coaching muy ahí a la mano, así que nada, me especialicé en eso y bueno, hice como 2 años, tuve mis prácticas, así que de ahí lo empecé a aplicar a mi vida y la verdad que interesante, digamos. Cuando hablamos, una vez has escuchado la palabra coach ontológico. Contanos un poco la etimología, el origen, el significado de la palabra. ¿O es coach solo o se lo utiliza junto? ¿Cómo es el término en definitiva? Y un poco contanos qué quiere decir ese término. Bien, el término es coaching, que es como un acompañante, el que Bien. acompaña. Y ontológico va más dirigido a lo que es el estudio del ser en su totalidad,
que engloba Explícanos lo que, un poquitito ese ser que en términos engloba, generales, obviamente. sí, engloba lo que es el cuerpo, la emoción, el lenguaje y todo lo que es la coherencia entre los tres aspectos del ser. Bien. Entonces como que se está trabajando mucho en eso y se hace hincapié mucho en lo que es el lenguaje. El lenguaje que no, o sea, como distinción digamos, de la persona, ¿no? Estamos hablando del lenguaje desde lo verbal. Desde lo verbal. De lo que podemos Que en realidad, exteriorizar con lo gestual. Que en realidad o van de la engloba mano. todo porque uno siempre está comunicando, o sea, comunica con las palabras, comunica con los gestos, con la mirada, con la postura, entonces como que es en general, pero sí hace mucho hincapié en lo que es el lenguaje, ¿no? En cómo nos hablamos, qué nos decimos, qué historia nos contamos de lo que vemos, porque cada uno mira desde su observador en particular, que en el coach es, cada uno es observador de su propia historia y de la realidad que tiene, entonces eso. Es como trata de la integración de todo, de esos tres aspectos para llegar a algo, digamos. Entonces eso es lo ontológico, que en realidad hace más hincapié en eso, en el ser, digamos. Ahora, cuando hablamos de coach, sabemos que quién es la población o la gente, las personas que pueden acceder a esa formación. ¿Tenés que tener algún título, alguna profesión en especial o en realidad lo puede hacer cualquiera que desee? Lo puede hacer cualquier persona, se puede especializar cualquier persona que esté interesada, digamos, en acompañar a otra persona, porque bueno, no sé si ya quedó claro, pero bueno, el coaching es esto, ¿no? Es acompañar a otra persona a que llegue a un objetivo que se propone la persona. Entonces, el coach acompaña al coachee, que vendría a ser la persona, el cliente, a ese objetivo, ¿sí? A través de preguntas, de una escucha activa, de hacer como muy hincapié en las distinciones, que son las palabras que usa, en los juicios que va emitiendo o emitiéndose de puedo, no puedo, de cómo el ser, la persona, va haciendo una lectura de lo que es todo el exterior y de todas las situaciones que le pasan en la vida. Entonces el coach lo que hace es acompañar a llegar a un objetivo. Cuando hablamos, a ver, esto entiendo yo, no es mi especialidad, no conozco nada, que obviamente si uno es especialista en una profesión, tiene herramientas para poder utilizar ese coach afín. Un tipo que es especialista en recursos humanos va a tener herramientas muy valiosas desde su formación para poder utilizarlo en distintas empresas. En el caso tuyo, como profe, te puede servir y tiene un valor agregado, conocer el deporte, haberlo practicado, conocer el perfil del deportista y poder trabajar inclusive hasta en instituciones deportivas. Contanos un poco si es tan así como yo lo expreso, dentro de la falta de mi conocimiento, y cómo podría ser aplicado después en el deporte o en la institución deportiva. Sí, si bien el coaching sea como que desde que hace un par de años que yo me he formado, ha empezado como a tener más, como más como conocimiento sobre lo que es el coaching y sobre el uso, ¿no? Entonces se lo puede usar en distintas áreas, pero sí, yo al tener herramientas, digamos, como profe y también practicar ciertos deportes, uno ya tiene como otra perspectiva de lo que es y cómo acompañar, ¿no? Entonces en un deporte se lo puede usar con un deportista, digamos, individual o, digamos, en club, trabajar con gente, con equipos, o sea, se puede usar el coaching individual y en equipos. Entonces, la verdad que es bastante como, está bastante ahora como muy desarrollado y empezó a tener mucho auge porque obviamente trabajando siempre con psicólogo, con todo lo que es un equipo interdisciplinario, obviamente, pero sí, se puede trabajar como deporte individual y deporte en equipo. Por ahí, de modo de curiosidad, ¿cómo surge, cómo se origina, en dónde esta especialidad, por así decirlo, del coach? Y surge, bueno, no sé, de tecnicidad, digamos, No, de años. pero más o menos, sí, en qué década y quién lo crea, en definitiva. Mira, el coaching ontológico, el que hace mucho hincapié, que es filósofo, es Echeverría, que es él es el que digamos, como que arma una estructura del ontológico, en el coaching ontológico. Sí. Entonces desde ahí se empezó como a tener una base más ontológica. Se puede hacer otro tipo de coaching transpersonal, hay como más espirituales, como distintas ramas, pero bueno, lo ontológico fue como una base de lo que es todo lo demás, porque engloba, como te digo, los tres aspectos que son, digamos, el lenguaje, las emociones, el cuerpo, y al tener esos tres aspectos es como muy integral para la persona. Desde el rendimiento, ¿cómo ves vos la herramienta esta del coach, ya sea individual, grupal o en instituciones? ¿Cuál es tu mirada, tu óptica o lo que vos consideres o veas que
cómo lo ves en definitiva, ¿no? Una mirada personal. A mí me parece una herramienta como muy maravillosa y significativa a la hora de hacer muchas preguntas y llevar al atleta, digamos, al deportista a tener un objetivo. Porque todos tenemos objetivos dentro del deporte, claramente, ya sea individual o grupal, entonces uno va trabajando como al lado del deportista para llegar a ese objetivo y todo lo que se interpone en ese objetivo, ¿no? Porque más allá de lo físico y de la preparación física, siempre está muy en lo mental del deportista, entonces es ir como acompañando y yo lo veo como un bosque que uno va como desmalezando al lado del deportista y de la persona para llegar a ese objetivo, ¿no? Como acompañando y también a través de las preguntas que hace el coach, porque el coach hace preguntas, digamos. Esa es la base, digamos, de conversaciones de coaching, de dinámicas, preguntas. Dinámicas grupales, estamos Dinámicas hablando. Grupales también puede ser dinámicas individuales, uso de metáforas, siempre con la escucha muy activa y muy fina de lo que el coach, digamos, te está como transmitiendo desde su lenguaje también. Entonces uno va como ahí acompañando percibiendo y percibiendo lo que está pasando. Y haciendo que el propio coach se escuche qué es lo que él mismo se dice. Porque sí, a veces no se escucha. Porque a veces no se escucha lo que dice, entonces como que ahí está el coach como teniendo una escucha muy activa para mostrarle lo que acaba de decir, entonces tiene que tener una observación muy atenta, digamos. Sí, bueno, eso también te lo va dando la experiencia, la práctica, el sí. rodaje. ¿Te ha tocado, digamos, experiencias laborales? Vos has estado incursionando, has estado viviendo en el sur también del país, en Buenos Aires. ¿En algún punto te has vinculado con el rugby? Contanos por ahí un poco algo, o alguna curiosidad que te haya pasado vinculado con el coaching. Sí, yo antes de irme al sur hice mi práctica grupal acá en gimnasia y natación con las chicas de vóley, hockey, de hockey. Y nada, me pareció extraordinaria la práctica, es como trabajar en lo grupal es muy nutritivo porque bueno, uno ve cómo se cohesiona el equipo. ¿Veías respuestas positivas, negativas también? Sí, uno hace como una evaluación para hacer dinámicas, para ver en qué es lo que hay que fortalecer en el equipo. Y sí, se ve como la cohesión que uno puede lograr, digamos, en la unión y que dónde están las fallas o dónde están, digamos, los puntos donde hay que trabajar más minuciosamente con el grupo, ¿no? Que siempre es abocado a la unión del grupo y de que se trabaje en equipo, o sea, somos todos un grupo, un bloque que nos movemos para un mismo lado, entonces hay que hacer dinámicas y hacer trabajos para que todas las personas vayan para el mismo lado y no hayan esos desencuentros entre los jugadores. Sí, uno por ahí de la experiencia personal he tenido la posibilidad de hacer algunos talleres y trabajos con psicólogos, tanto a nivel de elite, que fue en el básquetbol. Me pasó también viviendo en España con una técnica que se llama brain putting, que es una técnica que no es muy conocida, que lleva solo 20 años. Y uno ve que los chicos tienen esa necesidad de todo esto, ¿no? Sin ponerle un rótulo, si es psicólogo, psiquiatra, trabajos grupales, coach o lo que sea. Uno ve, o por lo menos lo que uno aprecia son respuestas positivas en general, no hay respuesta negativa. A veces hasta inclusive el que menos habla, el que no participa, termina siendo hasta, no te digo el líder, pero el que necesita exteriorizar, porque ahí hay cosas adentro, evidentemente, que lo llevan a poder de repente hablar y expresar, ¿no? Yo creo que lo veo siempre muy positivo. De tu experiencia, un poco acabas de aclararlo, pero ¿cómo lo ves en general? Es que es muy positivo, porque imagínate que en un grupo de hockey son como muchas personas, ¿entendés? Cada uno lleva sus emociones, lleva sus temas, lo que le pasa el día a día, y lo que va pasando en la interna del grupo también, ¿no? Los conflictos, los desacuerdos. Entonces todo eso tiene que estar como muy ordenado a la hora de que el equipo vaya hacia el mismo objetivo. Entonces en los talleres y en las dinámicas se trata, digamos, a partir del coach, digamos, de que todos cohesionen y todos vayan hacia el mismo lugar. Entonces se trabaja con todo eso, ¿no? O sea, con lo interpersonal de cada jugador, el lugar que ocupan en la cancha, cómo se vinculan, cómo se manejan, cómo se miran, cómo se comunican entre ellos, si hay comunicación. Como que hay varias aristas, digamos, dentro de lo que es el trabajo grupal
que es muy fructífero, digamos, para el equipo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy nutritivo, digamos. Sí, vos acabas de mencionar algo que es ordenar las ideas, ¿no? Por ahí tenemos todo tan desordenado y hacemos en un caos. Contanos un poquitito de ese orden de ideas, después yo te quiero contar, digamos, una experiencia que acabamos de vivir con un psicólogo amigo, que él trabaja en empresa, no hace terapia, pero nos hizo un trabajo ahí en Corsario, donde estamos jugando, pero bueno, contanos un poco a vos el tema de la idea y después vamos para ahí. De acomodar las ideas. Sí, cuán importante es ese reorden. Sí, a nivel grupal. Sí, de tu experiencia, de lo que vos consideres. Sí, yo creo que a nivel como tanto personal como grupal, ordenar las ideas es como, depende, digamos, el objetivo que vos querés lograr, ¿no? Pero es como ir como estableciendo, digamos, el límite entre cada pensamiento, cada emoción, cómo me relaciono con eso, en qué momento, cómo lo voy gestionando, porque uno gestiona todo el tiempo, gestiona la emoción, gestiona la ansiedad. Por ahí en el deporte es como mucha ansiedad, muchas veces cuando está por hacer una prueba, ya sea individual o grupal. Entonces imagínate una ansiedad como grupal, ¿entendés? Cuando todos están ansiosos, están nerviosos, no saben si van a rendir o no, si van a llegar a la meta o no. Entonces como ir gestionando todo eso, que yo creo que también con la psicología deportiva es como, se trabaja mucho. Sí, sí. Entonces como ir ahí, ¿viste? Como sí. Gestionando, no como, la palabra no es rechazo, sino es no como hacerlo a menos. Sí, sino no aplacarla, bueno, sino que... reconocerlo, ¿viste? Y decir, bueno, me pasa esto, me está pasando esto, bueno, ¿cómo lo gestiono? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cuáles son las herramientas que puedo encontrar en mi interior, conmigo? ¿Entendés? Cómo usarlas positivamente. Y en el grupo, digamos, cómo grupalmente podemos entre todos, ¿entendés? Bajar todo lo que es esa ansiedad, cómo gestionarla y manejarla y hacer que esa ansiedad, en vez de ponernos nerviosos y anularnos, sea como nos potencie, digamos, sea como potencia para llegar al objetivo, ¿no? Sí, eso, bueno, vos lo conoces a Diego Vargas, que es psicólogo, sí, amigo en común. Bueno, vos hemos hablado inclusive en programas con él, cómo esa ansiedad tiene que estar, es parte del deporte, no es que no tiene que existir, y cómo si hay ansiedad y deseo, y cómo canalizar esa ansiedad en algo positivo y no negativo. Hay que convivir con la ansiedad, hay que convivir con la frustración, hay que convivir con el dolor, hay que convivir con la lesión, y es normal, y hay que normalizar en algún punto. Bueno, un poco por eso era la pregunta, cómo gestionar en definitiva. Claro, ¿no? sí, porque es como que uno desde lo personal quiere como que no exista la ansiedad, no exista el dolor, no exista la frustración, no exista el mal rato, la tristeza, y es parte de, y en el deporte es parte todo, o sea, y es como, ser deportista yo creo que uno lo entiende cuando realmente hace un deporte y juega y va y entrena y se frustra y tiene miedo y está ansioso y lo mira al compañero y sabe que el compañero está igual y entre los dos y todo el equipo hacen ese como todo un sentimiento, una emoción de decir, bueno, nos está pasando esto a todos, lo gestionamos entre todos y entre todos vamos a eso. Entonces con coaching, con psicología deportiva y todo lo que es el plantel, o sea, están trabajando como al lado de todos los deportistas y van hacia ese objetivo. Entonces yo creo que es muy enriquecedor trabajar. A mí me gustó mucho trabajar en lo grupal, digamos. Después en Ushuaia, cuando estuve viviendo en el sur, también estuve en un grupo de rugbyistas, de que se estaba formando un equipo femenino. Entonces tuve ahí la oportunidad entre jugar y también ser coach y bueno, nada. Vi tus fotos ahí con tus incursiones en el rugby. Sí, la verdad que es otro deporte, pero desde lo grupal se vive todo igual, o sea, todo lo que son las emociones, todo lo que le pasa al jugador. Somos seres humanos, definitivamente. Entonces somos seres humanos haciendo distintos deportes, pero en fin, es como el mismo ser, ¿entendés? Entonces ahí yo encuentro como mucha cohesión con lo que es el coaching, porque es el ser en todas sus facetas, ¿viste? Entonces como deportista individual, deportista grupal, son distintos deportes, pero se vive desde los mismos lugares. Bien, terminamos este segundo bloque de High Perfo TV. Ya volvemos con la idea, el concepto y vamos a ver cómo el coach te sirve como herramienta en el caso de lo que has vivido en el Ironman. Arma tu gimnasio a otro nivel con UFL Sport. Fabricamos máquinas de alta gama y equipamiento 100% personalizado. Potencia tu gimnasio hoy. Renova tu energía en minutos. Descubrí la sueroterapia de Maseb Bienestar y Estética. Vitaminas y minerales directo a tu cuerpo para sentirte renovado. Domina la ruta y conquista la montaña. En ML Bike tenemos las mejores bicis de MTB,
y asfalto para potenciar tu pasión. Cortemos la tarde con algo rico. Probá las barras Monkey blancas. Toda la proteína que necesitas con una cobertura de chocolate blanco que es un fuego. Date el gusto sin culpa. Estamos iniciando este tercer bloque y bueno, seguimos un poco con estos conceptos vinculados con el coach, la psicología, que en definitiva son como primos hermanos y van de las manos y con una técnica u otra por ahí afrontan la misma situación. Muchas veces vemos que el deportista o el sujeto, la persona tiene una idea de algo, de lo que sea, ¿sí? Lo podemos llevar a cosas personales, emociones o algo vinculado con los procesos técnicos del juego, no importa lo que sea. Pero en realidad el concepto, lo que hay que hacer es otro. Digamos, hay algo que yo proyecto en mi cabeza, que considero que creo que es lo correcto, pero en realidad no lo es. ¿Cómo juega ese concepto en el coach y qué se da naturalmente? Bien, partimos de la base de que todos seamos un observador distinto de lo que la realidad, entonces cada uno va a tener, mira, digamos, lo que pasa alrededor desde sus propios matices, ideas, conceptos. Entonces, vos me estás preguntando desde lo deportivo, ¿no? Sí, de lo tuyo, lo que vos consideres que se puede usar el coach para eso, sí. Sí, porque, bueno, partimos de la base de esto del lenguaje, de lo que nos decimos, ¿no? De la historia que nos estamos contando todo el tiempo, de lo que nos pasa y cómo vamos a hacer las cosas y cómo deberían de ser las cosas. Entonces ya es como bastante complejo porque tiene distintas aristas, pero yo creo que uno como que se va siempre acercando al concepto propio de algo. Bien. ¿No? Entonces como que uno tiene algo en la mente y quizás a veces no es el concepto. En lo deportista, por ejemplo, en lo grupal es como eso, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar con otro, trabajar en distintas posiciones para hacer ciertas jugadas, ciertas técnicas y tácticas en donde uno necesita el otro. Entonces por ahí uno siempre va a pensar o va a creer que puede lograrlo solo. Porque soy fuerte, porque estoy entrenado, lo que sea. Tal cual. Pero en equipo es como necesitas, es propiamente dicho, un deporte en equipo. Entonces es muy diferente al individual que hacer un deporte en equipo, porque yo creo que uno cuando es deportista siempre pasa por algo individual quizás a algo muy grupal y es muy distinto. Y está bueno jugar también con eso y tener las dos experiencias, porque es muy distinto lo grupal. Sos vos y son otras personas más en otras posiciones en donde tenés que jugar con otro, porque es un equipo, gana, no estás solo, no ganás solo, gana el equipo. Entonces, lograr esa cohesión es como llegar a un mismo concepto de todas esas personas que están en el equipo, ¿se entiende? Como que todas esas personas tienen que tener el mismo concepto de algo para llegar a ese objetivo. Nosotros muchas veces en el deporte, en el rugby, digamos que es mi especialidad, por ahí a veces uno da datos, conceptos crudos para que puedan entender. En el deporte, con suerte en el rugby, si yo tengo la pelota 30 segundos en situaciones de juego es una exorbitancia, es mucho. Y en realidad yo estoy los otros casi 90 minutos participando del juego sin pelota, donde tengo roles o lo que sea. Y por ahí uno a veces, como vos acabas de mencionar, ¿no? Yo tengo la idea de lo que tengo que hacer, o creo que estoy haciendo, porque esa es la otra, yo me visualizo haciendo determinadas cosas, pero en realidad no estoy entendiendo el concepto de lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que ahí entran como muchas variantes, porque uno por ahí también como entrenador o como técnico puede al grupo dirigirlo y decir, bueno, tenemos que llegar a este concepto, a este objetivo, pero en la práctica de juego estás jugando con otro equipo, en donde entonces es como una interacción entre los conceptos de un equipo y del otro, entonces los dos quieren ganar. Entonces como que yo creo que el jugador ahí está como viviendo la experiencia propia, porque tiene que ir resolviendo a medida que el otro equipo va jugando. Entonces, por ahí también se planifica donde un entrenador dice, bueno, vamos a llegar a este concepto y arma toda la jugada, pero en el mientras eso va cambiando, va como modificando, se va transformando. Entonces también está en las herramientas que ya debería de tener cada jugador para jugar en equipo, para llegar al mismo concepto, mismo objetivo, ¿se entiende? Como que uno lo puede planificar también muy mental como entrenador o como equipo o desde lo individual, pero en el mientras se está jugando, es como se está transformando esa idea. Entonces en ese momento es como una interacción entre lo que debería de ser, lo que puede llegar a ser y el resultado al que vamos a llegar. O sea, es como un abanico de situaciones. El concepto es muy cerrado y muy como...
porque yo creo que es eso, es un juego, entonces los dos equipos van interactuando entre los dos, entonces se está en el momento como bueno, ¿entendés? Sí, sí, aparte muchas veces le pedimos al jugador que sea creativo y en definitiva ya hay que romper un poco las reglas, ¿no? Entonces se empiezan a deformar algunas cositas de lo que venimos hablando, ¿no? Claro, porque es un juego, entonces los dos equipos quieren ganar, los dos equipos están formados por personas, entonces como que ya cada uno tiene su planificación, su organización, entonces como que en el mientras, yo interpreto que en el mientras se va como transformando todo, esa táctica, esa preparación, pero uno tiene que apuntar hacia preparaciones en distintos niveles, tanto más allá de la física, vos sabés, digamos, del deporte, el técnico, lo que es emociones, lo que es todo, lo que engloba toda la persona, porque en ese momento sos vos jugando y, a ver, yo tengo la experiencia de haber jugado rugby y es como, nada, tener la pelota ahí, vos decís, tenés la pelota, tenés a alguien que está te quiere bajar y sabés que tenés que, ¿entendés? Y es como... Toma de decisiones. La toma de decisiones importante que uno va como... Y son en segundos, no es que vos esperen que voy a pensar a ver qué hago, entonces es en segundos que tenés que decidir y mirar dónde está tu compañero, a quién le doy el pase, y se juega las emociones, el cansancio físico, lo que se espera de vos, lo que te estás diciendo vos en ese momento. El punto de la cancha donde estás, si venís de cometer un error o no, bueno, uno no está parecido. Terapia, acabo de cometer un error, para subsanar y volver a la cancha, tengo que resolver inmediatamente. Por eso me parece muy importante la preparación desde lo integral, entonces hacer todas estas dinámicas, te digo, de trabajar con psicólogo, con coaching, ¿entendés? De tener conversaciones también individuales con cada participante para entender, saber en qué emoción está, qué emoción es la que no puede gestionar en el juego, lo que le está interfiriendo. Entonces, más allá de lo grupal, está bueno también ir con cada jugador, si estamos hablando de un equipo, como para ir conociendo la mente, entrar en la mente un ratito de cada jugador. Bueno, Diego lo debe saber, porque él trabaja. Y estar en la mente de cada persona para ver desde qué óptica está mirando, o uno puede llegar a imaginar de qué óptica, ¿no? Porque uno nunca va a saber, nunca va a vivenciar lo que es estar dentro de cada persona. O sea, si bien te da matices la persona a través de lo que te cuenta, pero está bueno también ir conociendo a cada jugador y en base a eso armar toda la cohesión del equipo, ¿no? Para llegar a un mismo objetivo. Y que cada uno entienda desde su lugar, hacer entender cierto concepto, ¿no? Y los roles, y bueno, trabajamos de distintos roles. Entonces sí, ahí está el enriquecimiento, creo yo, de cada parte y disciplina, digamos, de lo que es cada profesional, ¿no? O sea, son todos importantes, digamos. Claro. Sabemos que, bueno, yo lo sé porque me contaste, que mientras tú entrenabas para el Ironman ya habías hecho la especialidad de coach. ¿Cómo te sirvió? ¿Qué herramientas sacaste para utilizarlo personalmente? O tal vez lo hayas usado sin que el resto de tus compañeros sepan mientras estaban entrenando, ¿no? Contanos un poco tu experiencia ahí en el manejo desde lo mental, en definitiva, que es muy importante. Entrenar durante 1 año y medio para una prueba, para un objetivo específico. Sí, hasta quizás yo lo usé sin darme cuenta, porque uno es como que uno va tomando ciertas herramientas a veces y no tiene como esta cosa de decir, bueno, estoy usando esto en este momento, pero ya tiene como incorporado. Entonces, no, sobre todo lo que hablábamos hace un ratito de los miedos, de las emociones que te van surgiendo, ¿no? Porque uno si bien dice, bueno, me voy a poner este objetivo, pero cuando se acerca el objetivo es como tenerlo de acá a 1 año, es decir, bueno, listo, ya está, en algún momento, bueno, pero cuando se acerca es como uno va sintiendo temores, miedo, lo podría hacer, la cabeza mil preguntas que te haces, digamos, ¿no? Podré, si bien estoy haciendo una preparación, pero bueno, nada, usar las herramientas del coaching como a ver qué me estoy diciendo, porque el coaching hace mucho hincapié en eso, en lo lenguaje que usamos, ¿no? Las palabras que nos decimos, qué historias nos vamos armando de lo que a partir de esas palabras que usamos. Entonces, como ir gestionando esos miedos. Entrando un poquitito en detalle, obviamente sin ser técnico, ¿cuáles son esas palabras que para ustedes son como disparadores de lo que sea? ¿Hay algunas palabras clave que la tienen ustedes presente, la utilizan en el deportista o es una lectura en general? No, si bien no hay palabras claves, porque eso ya depende de cada coach, o sea, de cada persona, porque eso ya cuando vos entras en un trabajo con la persona, ahí vas conociendo qué es lo que puede disparar en la persona o no, porque tenés que tener mucha observación fina, entonces ya vas conociendo. Seguramente somos todos muy distintos, entonces como que un disparador para vos va a ser muy diferente para mí, claramente, entonces como que depende de la persona.
Y normalmente Pero esos disparadores, ¿hacia dónde van? ¿Hacia qué problemática? siempre va apuntado todo a lo emocional, digamos. ¿Y esas Siempre emociones todo la- cuáles serían? Y las emociones, o Que sea, como... generalmente se dan, ¿no? Sí, la frustración, el miedo, que bueno, son ahí como prima hermana. Uno se frustra, o sea, tiene miedo, se frustra y tiene... Es como que están siempre ahí, van muy cerca las dos. Eso, ¿no? Ponerte ansioso también. Entonces, El deseo, sí. El deseo y esa ansiedad, si lo uso como motor o lo uso como miedo, si me paraliza o me potencia, uno trabaja siempre sobre eso. Que bueno, yo también trabajé sobre mí en eso y es como que lo sigo haciendo porque no es que uno llega y dice, bueno, ya lo trabajé y ya está. No, uno lo sigue trabajando siempre y siempre es en una situación, en otra, en deporte, en la vida diaria. Es infinito, digamos. Sí. A ver, llevándolo siempre a este Ironman, creo que si puede haber algún miedo o algún desafío personal, creo que sería el agua, que es nuestro medio no natural y sobre todo que no tenemos mar, entonces es como una transición creo que muy marcada hasta que te das cuenta que cuando lo vivís no es tan así Sí. o es así. No, para mí claramente quizás, bueno, sí es muy lógico lo que vos decís porque no es nuestro medio, pero bueno, quizás hay gente que nadó de muy chiquita y Sí. que decir, no, fue siempre mi medio, fue siempre mi Más lugar. naturalizado, Claro, sí. yo aprendí a nadar de grande, cuando estaba haciendo la carrera, como que me costó un montón aprender, entonces para mí nadar en el mar fue como muy guau. Entonces, nada, claramente fue como mi primer obstáculo a vencer, digamos, y cuando salí del agua dije, bueno, listo, ya está, para mí la carrera acá ya, como que no es que terminaba, pero yo ya salí del agua invicta y dije, bueno, Ya lo que queda... ya está, claro. ya lo peor pasó para mí, entonces fue como más ameno, pero sí, lo primero fue el agua. Fue como mi primer, así como si vos me preguntás del muro, fue como mi primer muro a pasar, digamos. Sí, tenemos deporte, bueno, los has vivido, los has practicado poco tiempo, pero los has practicado y la situación de contacto no deja de ser un miedo, ¿no? Es afrontar a un rival que viene corriendo a 15, 18 kilómetros por hora, o yo que voy corriendo, que tengo al adversario enfrente, ahí hay un miedo, una barrera muy grande, hay una deportista que tiene mayor o menor tolerancia al dolor, deportistas que son más fuertes mentalmente, bueno, empiezan a jugar cosas muy personales ante una misma situación en común en cada deporte y actuamos diferente, ¿no? Sí, claramente un deporte individual no es lo mismo que un deporte grupal, en donde el individual, si vamos a lo del Ironman, es como está uno mismo, con uno mismo, como no sé si la palabra es compitiendo, pero sí batallando estas luchas internas de podré, no podré, bueno, me falta tanto, estoy cansado, ya tengo hambre, no, el agua está muy fría o está muy movida, todo el tiempo, o sea, jugamos con otros jugadores internos nuestros, que a diferencia de lo grupal, estás con otras personas, digamos, que por ahí te sentís como en compañía o no, pero es como que uno es Sí, aparte distinto. tus carencias, tus falencias físicas, mentales o técnicas, las podés suplir con el de al lado, en definitiva, ¿no? Como que es un poquito más fácil. En algún momento puedo echarle la culpa a alguien de, che, no me pasó, no hice esta jugada porque También. no estaba en el puesto que tenía que estar, pero ya También. cuando estás solo, digamos, es como sos vos y tu mente y tu cuerpo y tu preparación y todo lo que es eso, digamos, no hay... Sí. Diego siempre cuenta, contó también en el programa pasado, y lo hablamos en otra oportunidad, pero un poco más en detalle, el tío de Nadal, que era el entrenador del jugador, le enseñaba y lo había fortalecido tanto mentalmente que no podía haber pretexto. Que si había un error, lo tenía que asumir y era de él. Y hay un partido donde él juega con la raqueta rota. Termina el partido y el entrenador le dice, ¿no te diste cuenta que tenía la raqueta rota? Y él le dice que no, porque él consideraba que era él el que estaba jugando mal. O sea, mirá a qué punto una fortaleza mental se transforma en alguna situación en una debilidad, ¿no? Termina perdiendo el partido porque juega con la raqueta rota, ¿no? Entonces, muchas veces, nos podemos llegar hasta pasar de vuelta por fortalecer algo a un deportista. Obviamente, es un caso aislado, es anécdota, pero terminó siendo número uno, en definitiva, ¿no? ¿Cómo definirías un poco para ir cerrando, conjugar, digamos, tu profesión con el coach y cómo ves que esto ayuda, tanto un poco ya hablaste, pero un poco para redondear la idea a nivel grupal o individual? Vos decís Entre lo que tu es... conocimiento del deporte como profe y el coach.
trabajando con equipos y sí, o individual, como coach. un poco como un resumen. Sí, yo creo que es acompañar, digamos, al grupo o a la persona a su, no sé si a su mejor versión, pero sí al objetivo próximo que se pone, que siempre nos estamos poniendo un objetivo y después uno mejor, y es como estar siempre trabajando sobre objetivos. Entonces, desde lo que es la parte de educación física, deportista, digamos, que también tengo, y lo que es el coach, nada, integrar todo lo que es movimiento, emociones, juicios, lenguaje, cuerpo, hasta energético te puedo decir, porque es como que, bueno, también tengo un par de herramientas energéticas. Está muy bueno, estoy de acuerdo, que también conozco. Me sirven. Sí. Tengo bueno, gente entonces que trabaja como que con hago eso. todo un combo importante en donde poder abordar, digamos, todo muy de manera integral, ¿no? No separado, bueno, el lenguaje por un lado, el cuerpo por otro, porque uno es integral, no podemos separar. Es como querer separar un músculo, hacer en el gimnasio, yo solo hago pierna, ¿viste? Y yo decía, bueno, pero tenés que hacer, no sé, tocada o tal cosa, quiero glúteo, bueno, pero no podemos separar, no podemos separar el glúteo solo. Y, bueno, interpreto yo hoy eso, ¿no? Que como que somos seres muy integrales y todo influye a la hora de jugar. La medicina va hacia ahí, entiende que parte todo no de un órgano aislado, sino que está combinado con el cerebro, y ese cerebro a su vez está combinado con las emociones, bueno. Es como que hay una catarata, una cascada que hoy en día cada como que vez está más muy visto y ya está como muy demostrado que no es tan solo la medicina, es medicina que es placebo y vos decís cómo puede ser que le hace efecto y es todo emocional, ¿viste? Entonces el cuerpo, las emociones, el pensamiento, es todo. Entonces, bueno, conjugar las tres partes, lo que es movimiento físico, digamos, y mental, coaching, lenguaje, como que a mí sin querer, como que lo fui como encadenando para armar algo que hoy en día a mí me sirve bastante para trabajar de manera muy integral, digamos, con una persona. Y también en equipo, ¿no? Donde vos decís, cada uno tiene su rol y somos parte de. Entonces, sí, a mí me encanta, me encanta todo lo que formé hasta ahora para poder ofrecer, digamos. Estamos terminando este programa de Hi-Perfo TV. Bueno, gracias Jessy, como siempre nuestros auspiciantes dan un pequeño presente. Gracias. UFL Sport, Ubaldo, ¿lo conoces? Conocido. Te regalo. A Dani, no sé si lo conoces, sí. dueño de Monkey también, conocida. Sos del mundo acá también, así que ML Bike también te regala este presente. Así que bueno, muchas gracias por tu participación, por tu conocimiento y informar a la gente. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos terminando este programa de Hi-Perfo TV con la presencia de la profesora Jessy Medina, quien nos dio mucha información vinculada con el rendimiento deportivo. Obviamente nos contó su experiencia personal de haber corrido tamaña prueba de un Ironman, que es nadar 3 kilómetros 800, 180 kilómetros en bicicleta y nada más y nada menos al final que una maratón, 42 kilómetros. Todo lo que implica en el cuerpo, los bloqueos mentales y obviamente su preparación, nos contó, de 1 año y medio que le llevó para correr este Ironman, previo a 2 años y medio de especialidad o de ir corriendo y adaptando su cuerpo en las distintas pruebas de triatlón.